Hola chicos, hola a todos, hola. Bien, les armo este videito para que podamos ver y empezar a mirar contenidos en el texto y vamos a comenzar a hablar de teoría combinatoria simple o teoría de conteo. Cualquiera de las dos es lo mismo. En el texto está como teoría combinatoria simple y la idea es que avancemos sobre este tema. Tiene unas herramientas bárbaras, ¿sí? Pero todo esto, como dijimos, es parte de la probabilidad. Toda esta segunda parte corresponde a las probabilidades. Ya hablamos de lo que es la probabilidad, cómo surgen las probabilidades, frente a qué necesidad surgen las probabilidades. Y otra de las áreas que estudia las probabilidades es justamente lo que se relaciona con la teoría de conteo o con la teoría combinatoria simple. ¿De qué se trata la teoría combinatoria simple? Esta teoría combinatoria simple tiene herramientas que me van a permitir conocer de antemano justamente cantidades significativas, ¿m? De números ubicados de manera diferente, cantidades de grupos. Vamos a ir viendo cada una de las herramientas. Y vamos a comenzar con la primera herramienta. Para eso voy a compartir una pizarrita, voy a poner acá. Seguro que va a ser mucho más práctico. Vamos a comenzar a hablar de la primera herramienta, ¿sí? De la teoría combinatoria simple. Yo voy a poner acá teoría combinatoria simple para todos. Segundo, primera herramienta. La primera herramienta se conoce como permutación. La permutación es una herramienta que está totalmente ligada a lo que se conoce como orden. ¿Por qué el orden? Porque es una herramienta que me permite conocer de cuántas maneras distintas puedo ordenar cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, supongamos que soñé con el número 2, 4, 3. ¿Mm? Repito algo que lo había dicho de un principio, cuando empezamos a hablar de probabilidades de estadística, esta ciencia enfrenta la necesidad de poder anticiparnos a los juegos de azar. Supongamos que soñé estos tres números, quiero ir a la quiniela, ¿no? Ahí donde se juega, donde se apuesta, digo, uy, soñé estos tres números, los voy a jugar. El tipo que maneja la quiniela me dice, sí, bárbaro, señora, pero jueguelo al revés también, porque en una de esas no sale el 243, sale el 234. Entonces, ¿qué estoy analizando? ¿O qué puedo apostar? Todas las maneras posibles en que se puedan ordenar estos números. Por supuesto, es un ejemplo entre muchísimos. Pero, ¿qué es lo que me da como resultado la permutación? La cantidad de maneras distintas que puedo ordenar cierta cantidad de elementos. ¿Qué elementos? Los elementos que quiera. En este caso, los elementos que estoy tratando de ordenar de manera diferente son los números. Por eso tranquilamente puedo decir, bueno, puedo apostar diciendo que este va a ser el 234. ¿No es así? Pero a la vez también puedo apostar al 3, 24. Pero también puedo apostar al 3, 42. Pero también puedo apostar al 4, 32. Pero también puedo apostar al 4, 23. Si lo miro detenidamente, mm, no hay otras opciones de ordenar. Fíjense, cada una de las formas en que ordenamos y no hay otra manera de ordenar. Si consideramos que estos elementos no deben repetirse, escuchen bien, no deben repetirse, y ahí vamos a hacer una distinción, vamos a hablar de permutación sin repetición. Si vamos a hablar de permutación sin repetición, considerando que quiero conocer la cantidad de veces que puedo ordenar o cantidad de maneras distintas que puedo ordenar estos números sin repetirse, o sea que no puedo armar un número que sea 2, 2, 4, ni 4, 4, 3, ni 3, 3, 3. Esas son las condiciones para el uso de esta herramienta con esta condición que es sin repetición. La permutación sin repetición me dice, che, escúchame, la cantidad de maneras distintas que vos podés ordenar estos tres elementos, estos tres números, el 243, es exactamente 6 veces. Y existe una fórmula para la permutación. La permutación va a ser igual específicamente de n elementos, o sea, la permutación de tres elementos, tres números,
la permutación de 5 camiones distintos, la permutación de 5 personas. Quiero conocer las maneras diferentes o la cantidad de maneras distintas que puedo ordenar cierta cantidad de empleados, de alumnos, de hojitas, de autos. Cada uno con sus características individuales, o sea, sin repetición. La permutación sin repetición de n elementos es igual a n factorial. Y cuando hablamos de n factorial, le calculo, que se estarán acordando, uno lo puedo destacar, a ver, le calculo, ok, le calculo que, hice el lío, chicos. A ver, vamos a sacar de acá. Deshacer, deshacer. Bueno, quiero esto, no quiero que se desvanezca nada, ni flechita ni nada. Vamos por acá. Vamos de nuevo. Perdón, la permutación de n elementos va a ser igual a factorial de n. O sea que voy a poder tener la cantidad de maneras distintas que puedo ordenar cierta cantidad de elementos y la fórmula es esta. Ahora nos encontramos con una operación que seguramente ustedes vieron en el colegio. Es justamente ese signo de admiración que en matemática o en estadística, rama de la matemática, no es un signo de exclamación. Ese signo de admiración en lengua, en matemáticas, se conoce como factorial. El factorial lo que me dice es, yo quiero pensar que alguno se acordará de lo que significa el factorial. Si yo digo el factorial de n, el factorial de n es igual a qué? A n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 menos 4 bla, bla, bla. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se acordaron? Dicho de otra manera, lo hago en un ejemplo para que sea más simple. A ver, voy a borrar esto. Tucu, tucu, ¿qué pasó acá? Vamos con esto. Pongámosle. Quiero conocer con fórmula la cantidad de veces que puedo ordenar estos tres números que tenía en un principio. Entonces voy a poner permutación de tres elementos. La permutación de tres elementos es igual al factorial de 3. El factorial de 3 no es nada más ni nada menos que el producto sucesivo de ese valor que es 3 por sus anteriores. ¿Se acordaron? Por supuesto que es hasta 1, porque si multiplico hasta 0 se convierte todo en 0. Entonces, el factorial de 3, de 2 millones, de 500.000, es el producto de ese valor por todos sus antecesores, de manera secuencial, ¿no? De manera descendente y secuencial. 3 por 2 por 1. O sea que si yo quiero conocer la cantidad de maneras distintas que puedo ordenar 7 números, será factorial de 7. El factorial de 7, ¿cómo hacemos? 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Resulta que las calculadoras, gracias a Dios, tienen una herramienta que es el factorial. Si todos se ponen a mirar su calculadora, voy a dejar de compartir acá, van a poder ver, bueno, yo les muestro el teléfono, pero todas las calculadoras tienen que tener ahí justo, aparece ese signo de admiración. Esta es una calculadora de mi teléfono, ¿no? Ese signo de admiración, que es el símbolo del factorial. O sea que si yo quiero conocer el factorial de 3, mira, ya abajo me aparece 6, o sea que cuando aprieto igual aquí, 6. O sea que puedo sacar todas las permutaciones que quiera gracias a la existencia del factorial, y quiero pensar, como les dije recién, que se acordaron de factorial de lo que vieron en el cole. Vamos de nuevo con otra pizarra, con otro ejemplo. Entonces decimos que la permutación, no quiero guardar esto, vamos a borrar todo. Entonces, la permutación lo que nos da es la cantidad de maneras distintas que podemos ordenar cierta cantidad de elementos. O sea que, por ejemplo, supongamos, dibujar. Voy a dibujar acá. Ujú. Chucu, 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 chucu. Pelotita roja. Qué lío con las pelotitas. Uh.
así no voy a terminar nunca, mira. Mejor lo dejamos así. Ustedes perdonen esto, pero bueno, ¿qué va a hacer? Supongamos que tenemos 5 pelotitas. Vamos a poner acá. Pelotita roja, pelotita azul, pelotita amarilla, pelotita blanca, pelotita negra. Todo esto que están viendo acá son pelotitas. ¿M? Todos metidos en una bolsita. Quiero conocer la cantidad de maneras distintas que puedo ordenar todas estas pelotitas. Fíjense que partimos de dos conclusiones. Estos elementos no se repiten. No hay otra pelotita roja, no hay otra pelotita azul, no hay otra pelotita amarilla. Así que estamos hablando de elementos que no se repiten, entonces seguimos hablando de permutación sin repetición. La pregunta será, ¿de cuántas maneras distintas puedo ordenar estas 5 pelotitas? Para tomar alguna decisión X. Pongámosle. ¿m? Uso la herramienta permutación y de repente digo, ah, bien, entonces quiero conocer la permutación de qué, de los 5 elementos que tengo ahí y que son las pelotitas de colores, listo, y eso va a ser igual a qué, al factorial de 5. Oh, fantástico, porque si es el factorial de 5, agarro directamente la calculadora, ya se me cerrado, agarro directamente la calculadora y lo que voy a hacer es, están mirando ahí, 5 factorial. Si ustedes lo miran bien, acá les estoy mostrando, poner 5 factorial me da automáticamente la cantidad de maneras distintas que puedo ordenar esa cierta cantidad de pelotitas. Como ustedes verán, es una herramienta súper práctica que me permite obtener esas maneras distintas en que puedo ordenar cierta cantidad de elementos. Pero no nos olvidemos que esta herramienta es para elementos que no se repiten. Esto también funciona, por ejemplo, para quiero poner 10 alumnos uno al lado del otro, porque hay 10 sillas, quiero ordenar de maneras distintas 10 alumnos sentaditos en su silla. ¿De cuántas maneras diferentes puedo ordenar esos 10 alumnos en esas sillas? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Un factorial de 10 para conocer la cantidad de maneras distintas en que puedo ordenar a esos 10 alumnos. Cuando hablo de elementos que son personas, ya no necesito preguntar si se repiten o no, porque obviamente si los elementos que participan son personas, es siempre sin repetición. No existe la posibilidad de que utilicemos herramientas con repetición cuando los que participan son personas. Hasta ahí creo que estamos claros. La herramienta permutación entonces me permite conocer la cantidad de maneras distintas que puedo ordenar cierta cantidad de elementos. Hasta acá creo que no vamos a tener inconvenientes. Creo que está claro, espero que sí. Y ahora vamos a hablar de la permutación, pero de la permutación con repetición. La permutación con repetición, como dice la palabra, lo que involucra son elementos que se repiten. Y si son elementos que se repiten, podemos decir, a ver, ¿de cuántas maneras distintas puedo ordenar esta cierta cantidad de elementos? Supongamos esto. ¿m? Soñé con estos números y quiero saber de cuántas maneras distintas puedo ordenar esos números. Cuando miro digo, ah, bien, son 6 números, son repetidos, pero son 6 números al fin. Cada uno es un espacio, un carácter. Cada uno es independiente, más allá que sea el mismo que esté al lado, desde la lógica de los valores absolutos relativos, ¿no? Pero estamos viendo que son valores que se repiten, pero lo que tengo son 6 lugares. Por eso, cuando hablamos de permutación con repetición, decimos que la fórmula para esta permutación TUC con repetición, vamos a poner acá, va a ser igual a factorial de n dividido, abro paréntesis, factorial de x por factorial de y por factorial de z, cierro paréntesis, igual. Si lo miro así, tal vez decimos, qué macán, ya se está complicando el asunto. Pero les cuento de qué se trata y cómo lo resolvemos. Vamos por acá y digo, bien, vamos a resolver esto de los números. Permutación con repetición de cuántos números. Uno, 2, 2, 3, 3, 3 son 6 números. Perfecto. Paréntesis. Igual.
Factorial de n. ¿Qué es n? N siempre representa la totalidad de los elementos que estoy analizando, o sea, 6. Eso es lo que tengo y es lo que me está diciendo. Dividido. Bien, si ustedes se fijaron bien, esta fórmula no tiene en cuenta el valor, el número en sí. Lo que tiene en cuenta son las cantidades. Por eso decimos factorial de 6, porque estamos sacando el factorial de 6 números que se repiten. O en el caso anterior, 6 números que no se repiten, pero en definitiva no es el número en sí, sino las cantidades que tengo para analizar. Por eso, para la permutación con repetición, consideramos n factorial 6, porque son 6 los números, dividido, y cuando decimos x factorial, nos referimos a las cantidades de los números que se repitan. ¿Por qué se utilizan las letras? Porque las letras representan a las variables, o sea que en este caso, si cada letra representa las variables, cada una de las variables puede valer lo que quiera. Por eso se ponen esas letras, pero traducido sería factorial de x, bien, ¿qué valor vamos a poner? Bueno, podemos comenzar poniendo el factorial de los que se repiten o los que corresponden al número 3, por ejemplo. Entonces diremos, si corresponde al número 3, genial que corresponda al número 3, pero ¿cuántos son? Que son 3. Son 3 los 3. Entonces, factorial de 3 multiplicado por los números 2, pero no importa que sean números 2, la cantidad es de 2, entonces factorial de 2. Y por último, multiplicado por 1 factorial. ¿Por qué? Porque hay un solo 1. ¿Mm? ¿Cómo les muestro para que quede más claro? Fíjense, si de repente acá no hay 3 3, hay otro 3 más, y acá ponemos otros 2 más, y acá ponemos otro 1 para analizar, ¿m? Entonces acá en esta fórmula no sería factorial de 3, sería factorial de 4. ¿Y por qué factorial de 4 si no hay número 4? No, no tomamos el valor, tomamos las cantidades. Factorial de 4 es decir que vamos a sacar el factorial de 4 veces que se repite el número 3, multiplicado por 3 veces que se repite el número 2 y multiplicado por 2 veces que se repite el número 1. O sea que el valor en sí no tiene razón de ser. Uy, se me amontonaron acá, dice cualquier cosa. Uy, ¿qué dice? Bueno, el asunto era, parece que no se maneja bien el tema de las pizarras. Vamos de nuevo para que quede claro. Factorial de, vamos a poner acá, son exactamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, entonces factorial de 9 o una permutación con repetición de 9. Esto va a ser igual al factorial de 9. Bien, dividido ¿quién? Abro paréntesis, factorial de x. ¿Quién quiero yo que ocupe el valor de la variable x? Puede ser el 3, puede ser el 2, puede ser el 1, yo elijo. En este caso siempre empiezo por el mayor y digo, el 3 se repite 4 veces, bien, entonces factorial de 4. Multiplicado por, el 2 se repite 3 veces, factorial de 3. Multiplicado por el 1, que se repite 2 veces, entonces factorial de 2. Lo que estoy haciendo es multiplicando las cantidades de veces que se repite cada uno de los valores. Y esta es la manera que vamos a obtener la permutación de esos datos. Si yo lo saco en el teléfono, quiero que lo vean, voy a poner factorial de 9 dividido, abro paréntesis, ya les voy a mostrar cómo queda, factorial de 4 multiplicado por factorial de 3 multiplicado por factorial de 2, cierro paréntesis. Fíjense qué pasa ahí. Miren cómo queda. Ahí les estoy mostrando paréntesis. Si no usan paréntesis para separar numerador, denominador, estamos en el horno porque van a tener cualquier cosa. Y fíjense en el resultado de esa operación. 1260. 1260 es la cantidad de veces o de maneras distintas que puedo ordenar esos números que se repiten con el 3, el 2, el 1, la cantidad de veces que puedo, o de maneras distintas que puedo ordenar ese número de 9 cifras. ¿Mm? Entonces, ya vimos permutación con repetición, permutación primero sin repetición y permutación con repetición. Si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tipo de herramientas, bien, lo vamos anotando, hacemos un encuentro y nos sacamos las cosas. ¿Sí?
van a tener, por supuesto, una actividad para reforzar lo que están viendo. Ahora vamos con la siguiente herramienta. La siguiente herramienta que vamos a hablar y que corresponde a la teoría combinatoria simple se conoce como variación. La variación también se divide en dos partes. Tenemos variación sin repetición, ¿m? que los que participan son elementos, acá tenemos, voy a poner acá, elementos que no se repiten, por eso sin repetición, y a la vez vamos a hablar de las características de esta variación. ¿Cuáles son las características que va a tener esta variación y por qué podemos identificar a una variación del resto de las herramientas? Resulta que la variación es una herramienta que me va a permitir obtener la cantidad de grupos distintos que puedo armar a partir de cierta cantidad de elementos. O sea, de repente quiero conocer la cantidad de grupos distintos que puedo armar de un total de 10 empleados. ¿Por qué? Porque de repente quiero armar guardias en la noche para que cubran puestos nocturnos en el horario nocturno y quiero conocer la cantidad de grupos distintos que podría armar con esos 10 empleados. Y de repente aparece la variación y como son empleados, no necesito preguntar si son con repetición o sin repetición, porque son personas, o sea que por obviedad son sin repetición. Justo estamos sin repetición. La fórmula de la variación, CAB, abro paréntesis, siempre se considera a n en estadística y acá en probabilidades como el total de los elementos, y x, que representa en este caso de la variación, el valor o la cantidad, no el valor, perdón, la cantidad de elementos que va a tener cada grupo. La fórmula de la variación va a ser igual al factorial de n, que ya lo habíamos visto con la permutación. Factorial de n, abro paréntesis, n menos x, cierro paréntesis, factorial. Esta es la fórmula de la variación. Todas estas formulitas ustedes las van anotando en un papel, las tienen a mano. Pero lo que me permite obtener son grupos, cantidad de grupos distintos. Esa es una de las cosas que me permite obtener la variación. Pero lo que debo considerar cuando hablo de variación es, siempre va a estar relacionado con los grupos que puedo obtener, pero también va a estar relacionado con la jerarquía. Bien, ¿y de qué se trata esto? Vamos a hablar de esta variación. Bien. Como les decía, este tipo de herramientas lo usamos para conocer la cantidad de grupos distintos que puedo armar con cierta cantidad de elementos. Quiero saber cuántos grupos diferentes puedo armar para cubrir guardias o turnos a la noche de un total de 10 empleados. Entonces digo, bien, si son grupos distintos, ¿m? ¿Cuántos empleados va a tener cada grupo? ¿Listo? Acá está. La cantidad de elementos por grupos. Necesito distinguir la cantidad de elementos por grupo. Entonces puedo decir tranquilamente, bien, quiero armar grupos tomados de 3 en 3. O sea que los grupos van a ser de 3 empleados. Hasta ahí creo que no hay problema. ¿No es así? Bueno, no me van a contestar. Armar grupos tomados de 3 en 3. Perfecto. De esos 10, ¿cuántos grupos de 3 puedo armar? Pero cuando hablamos de variación hay una característica que prepondera sobre todo, es la jerarquía. Es lo que escribí acá, la jerarquía. ¿Qué implica la jerarquía? Implica la definición de roles específicos que va a tener cada uno de esos empleados en el grupo. Entonces, la formulación de la pregunta sería, o la pregunta sería, ¿cuántos grupos de 3 empleados puedo armar de un total de 10, siempre y cuando uno de esos empleados sea el jefe de área, el otro sea el tesorero y el otro sea el capataz?
¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy definiendo un rol a esos elementos que van a formar parte de este grupo de tres. Como dije bien, si el grupo es de tres, entonces voy a decir bien, uno va a ser el jefe de A. El otro va a ser el tesorero, estoy inventando, ¿no? Y el otro va a ser el capataz. Si los grupos van a ser de tres personas, cada uno de esos que participan en ese grupo de tres tienen que tener un rol definido. ¿Cuántos grupos distintos puedo armar tomados de tres en tres donde haya uno que es el jefe, otro el tesorero y otro el capataz? Y ahí viene el análisis de la fórmula de la variación. Entonces vamos a decir, a ver, acá al lado lo voy a poner. Bien, vamos con la variación. Variación, ¿qué es n? ¿Cuánto era n? Dijimos que eran 10 los empleados. Bien, n es igual a 10. ¿Qué implica la X que tiene acá mi fórmula? La que estoy marcando acá. Implica la cantidad de elementos por grupos que quiero que tengan esos grupos. ¿Cuánto? Tres empleados. Perfecto, cierro paréntesis. Igual, ¿qué dice la fórmula? Factorial de n. ¿Quién es n? 10. Listo, factorial de 10. Perfecto, dividido. Bien, abro paréntesis. N menos x. ¿Cuánto es n? 10. Bien, menos x. ¿Cuánto es x? 3. Perfecto. Cierro paréntesis. Perfecto, factorial. ¿Listo? Ya tenemos armada nuestra fórmula. Digo, ¿variación de qué? De un total de 10 elementos tomados de 3 en 3, cierro paréntesis, igual a quién? A factorial de 10, dividido 10 menos 3, 7 factorial, igual. ¿Cómo lo resolvemos, chicos? Calculadora amiga, ahora muestro de nuevo, factorial de 10 dividido factorial de 7. Fíjense, directamente les muestro acá, se pone así, en este caso no uso paréntesis porque solamente hay dos partes en la operación, no me hace falta separar términos ni nada, así que ese es el resultado, o sea, 720 grupos distintos, mira si me voy a estar peleando por los grupos que puedo armar, 720 grupos distintos de empleados con su jerarquía o el rol definido. La variación siempre está relacionada con el rol que asumen estos empleados. No se arman grupos si no tienen un rol definido. No es que digo, a ver, armemos grupos de 5 en 5 y qué me importa a mí lo que hace cada uno. Quiero grupos de 5. En este caso, la variación es una herramienta que considera tanto la cantidad de elementos por grupo, digo elementos por ser personas, números, lo que fuera, ¿m? Y el rol que va a cumplir cada uno en ese grupo. Eso corresponde a la variación. Bien, como les dije, esto es variación sin repetición, así que ahora vamos a hablar de la variación con repetición y de los casos en que lo podemos encontrar. Entonces vamos a decir variación con repetición. Y la variación con repetición está genial. ¿Por qué? Porque en primer lugar no le importa cuántos elementos se repiten en el grupo, pero la fórmula de la variación con repetición de n elementos y de x elementos, que es lo que hacíamos recién, va a ser igual específicamente a n elementos. Voy a poner la palabra porque no sé cómo poner elevado. Elevado a la x. Lo pongo así porque es n a la x o n elevado a la x o n potencia en x. ¿Estamos? Entonces eso significa que si de repente tengo, vamos a decir, números, vamos con los números. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 3. ¿Listo? Bien. Este es el total de números que tengo. ¿Sí? Del 1 al 4. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres o 12 números que se repiten, pero son 12. O sea que lo que sí tengo claro es que n va a ser igual a 12. ¿Mm? La pregunta será, ¿qué quieres hacer? Bien, yo quiero armar grupos tomados de 4 en 4, o sea que mi X va a ser igual a 4
porque la cantidad de elementos que va a tener ese grupo es de 4. Bien, ¿y qué pasó con la jerarquía que habla la variación? Porque siempre las variaciones tienen jerarquía. Bien, los números, como las letras, tienen la jerarquía implícita. ¿Cuál será la jerarquía de los números? Y los números tienen jerarquía por naturaleza, porque el 3 no es lo mismo que el 2. ¿Por qué? Porque el 3 es mayor que 2. Ya la jerarquía está implícita, está definida. No me hace falta definirla. El 9 no es lo mismo que el 2. ¿Por qué? Porque es mayor. Lo define una característica propia que es ser mayor o ser menor del otro. Entonces no me hace falta estar creando jerarquías, están dadas de por sí, lo mismo que las letras del abecedario. Siempre hay una letra mayor o una que esté después de la A, de la B, de la C. Entonces no me hace falta definir jerarquía cuando hablo de números y de letras. Entonces puedo preguntar y decir, bien, quiero conocer la cantidad de grupos distintos que puedo armar con estos 12 números tomados de 4 en 4. Si lo digo de otra manera sería, ¿cuántos grupos distintos puedo armar? ¿Cuántos grupos de 4 distintos puedo armar de un total de 12 elementos? Se repite. Bien, vamos con la fórmula. Variación con repetición. Bien, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice n es igual a 12, y x es igual a 4. Perfecto, cierro paréntesis, igual. N elevado a la x, dice la fórmula. ¿Cuál es n? 12. Bien, entonces elevado a la 4. Listo. Si yo pongo 12 elevado a la 4, me quedará así. Ustedes lo verán acá en la calculadora. No hace falta mostrarles mucho, con la calculadora del teléfono ya está. Entonces decimos que es igual a 20.736 maneras distintas que puedo ordenar estos números en, en algún lugar. ¿Para qué me puede servir? Las empresas utilizan mucho este tipo de variaciones, lo mismo que cuando se programa con la necesidad de tener un valor estimativo, más que nada de grupos distintos que puedo obtener de empleados, de elementos, de camiones, de lo que fuera, de qué manera puedo ordenar este tipo de fórmulas, se la aplica directamente en el lenguaje de programación y tengo los resultados. Más allá de que no va a mandar por la vida sacando la cantidad de grupos distintos que puedo obtener, bien, está bueno conocer la fórmula porque todo esto es aplicativo a lenguajes de programación o bien en el mundo de los negocios. Puedo conocer con anticipación las maneras distintas en que puedo ordenar valores, que puedo acomodar datos, ordenar empleados, etcétera, formas, tiempo de cosas para que salgan de una empresa, papelerío, etcétera, relacionado con las herramientas de las probabilidades. Bien, todas las dudas que queden con respecto a la variación con repetición, me la anotan y lo vemos en clase. Vamos con la última herramienta, así que pónganse contentos. La última herramienta en la teoría combinatoria se conoce como combinación. La combinación es fantástica porque la combinación hace referencia a grupos. ¿Qué es lo que recién les decía? En la combinación a mí me interesa conocer la cantidad de grupos distintos que puedo armar y no me importa la jerarquía. Si nosotros somos 20 en total en el aula, somos 20, quiero saber cuántos grupos distintos puedo armar de 5 alumnos cada uno. ¿Por qué? Y bueno, porque esa va a ser la forma que puedo, que necesito ordenar a los alumnos para viajar o grupos de, mm, de capacitaciones. Entonces, es la manera en que puedo ordenar a los alumnos. Quiero conocer la cantidad de maneras distintas en que puedo ordenar. Bien, eso es totalmente necesario. Bien, entonces la combinación directamente está relacionada con, voy a poner combinación, abro paréntesis, chucu chucu, vengo por acá, de n elementos, chuchu, minúscula, tu, tomado de x, cierro paréntesis, igual, esto lo pueden ver en el texto, o sea, lo que estamos viendo, apóyense con lo que dice el texto, esto va a ser igual al factorial de n, dividido, abro paréntesis, n menos x, cierro paréntesis factorial, por
porque acá no pongo nada, pero eso implica que hay un por, así que voy a poner factorial de x. Todo esto está en el denominador, así que lo voy a volver a poner entre paréntesis para que quede claro que es el denominador. Entonces, la combinatoria, la fórmula para tener la cantidad de grupos distintos que puedo armar a partir de cierta cantidad de elementos es esta. ¿M? Entonces, de repente quiero conocer, como les dije recién, de qué maneras distintas puedo ordenar a 20 empleados en grupos de 6. O sea, ¿cuántos grupos distintos de empleados voy a tener si los agrupo de 6 en 6? ¿Y para qué los querés agrupar de 6 en 6? Porque quiero hacerles una entrevista y no quiero perder el tiempo. Entonces quiero agruparlos de 6 en 6 para preguntarles rapidito y irme a mi casa, por ejemplo. Entonces, y se pregunta por la jerarquía, qué es lo que hace cada uno, no me importa la jerarquía. No se pregunta por la jerarquía en la combinación. Aplico la fórmula. Entonces voy a decir bien la combinación de qué, la combinación de n elementos, o sea, 20. Bien, ¿tomados de cuánto en cuánto? ¿Qué es tomado? Y la cantidad de elementos por grupo, de 6 en 6. Cierro paréntesis, igual, factorial de n. ¿N cuál es? 20, factorial de 20, dividido, abro paréntesis, bien, n menos x. N menos x es 20 menos 6. 20 menos 6 es 14, entonces factorial de 14. ¿Se entendió esta parte? Donde dice n menos x, n es 20, x es 6, n menos 6 es 14, por eso factorial de 14, multiplicado por factorial de x. Factorial de x en realidad, no sé qué dice esto, lo vamos a poner acá porque estoy armando lío, por lo que es el factorial de x. El factorial de x es 6, así que venga 6, factorial, cierro paréntesis, ¿m? Y todo eso igual. ¿A qué es igual todo esto? Bien, calculadora amiga, respetamos los paréntesis, y acá lo pongo. Vamos a decir factorial dividido, abro paréntesis, ya le muestro, 14 factorial multiplicado por 6 factorial, cierro paréntesis, quiero mostrarle cómo queda. ¿Mm? Ahí les va a quedar, ¿cómo lo pongo en la calculadora? 20 factorial dividido, que es lo que respetar la fórmula, nada más. ¿Estamos? ¿Qué me quedó? 38.760. Entonces el resultado es 38.760 grupos distintos de empleados tomados de 6 en 6 de un total de 20 empleados. Como les dije, estas son herramientas, partes de la teoría combinatoria. Nos va a permitir conocer cantidades. ¿Cantidades de qué? Cantidades de maneras distintas que puedo ordenar, permutación, cantidad de maneras distintas que puedo obtener cierta cantidad de grupos. ¿Cuántos grupos donde se considera la jerarquía puedo tener? Variación. Cantidad de grupos que puedo armar sin que me importe nada, combinación. Esto lo amplían y se apoyan con lo que dice el texto. Va a estar adicionado este video más una actividad práctica para que justamente hagamos esto, pero lo más importante es poder determinar qué tipo de herramientas se utiliza para resolver las situaciones. O sea, a partir de un problema, ¿con qué herramienta la soluciono? ¿Con qué herramienta de la teoría combinatoria? Pero la cosa tampoco termina acá, porque en realidad está considerado que el principio multiplicativo también es una herramienta de la teoría combinatoria. Yo voy a poner acá principio multiplicativo, y el principio multiplicativo, ¿con quién está relacionado? No hace falta pensar mucho, con la multiplicación. Lo que sucede es que por ahí decir principio multiplicativo es mucho más lindo, nada más. Pero el principio multiplicativo es el producto. El producto es una de las operaciones matemáticas base para poder tener también la cantidad total de qué, de lo que quiera. Por ejemplo, si voy a un bar, pongámosle, el bar es nuevo y tengo dos opciones, vaso grande, vaso chico, y tres opciones de cerveza, negra, blanca y rubia, y dos vasos, grande y chico. ¿Mm? ¿De cuántas maneras distintas? ¿Mm?
puedo tomar la cerveza en ese bar? ¿De cuántas maneras distintas puedo tomar cerveza en ese bar si tengo dos vasos, grande y chico, y tres tipos de cerveza, blanca, negra y rubia? ¿Con qué los resolvemos? Mm, Plip, 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 punto suspensivo. Pero todo eso relacionado con el principio multiplicativo. Espero que se haya quedado claro. Este tema lo voy a considerar visto, pero, por supuesto, miren el texto, hacemos preguntas, resolvemos la actividad y todas las dudas para la clase próxima, para que nos saquemos esta duda, para que no quede nada. Chicos, no para resolver los ejercicios en clase, porque no voy a resolver ejercicios en clase, vamos a resolver dudas puntuales y empezamos con tema nuevo. ¿Mm? Voy a confiar en ustedes, miren el texto, miren el video y vamos con las actividades para sacarnos dudas. Si quedan dudas después de ver todo esto, bueno, armaré otro video para explicar lo que no se entiende. Chicos, un saludo y estamos en contacto.